Les doy la bienvenida cordial a este nuevo encuentro de la formación en docencia superior. En este espacio vamos a presentar en forma general los componentes de una programación didáctica, componentes que luego van a ser profundizados en el desarrollo de los módulos. Hemos justificado en el encuentro anterior la necesidad de programar, de planificar nuestras prácticas educativas en función de la intencionalidad que caracteriza a esta práctica. También podemos justificarla o fundamentarla en el hecho de que es una acción comprometida con la transmisión cultural y también en que está destinada a sujetos concretos, específicos, grupos particulares que están situados social e históricamente. Todo esto nos permite sostener que una programación no puede ser algo improvisado, tiene que ser algo planificado, pensado, anticipado, si bien no necesariamente con un criterio cerrado y puede admitir algún rasgo de improvisación, pero no puede estar totalmente librada al azar. Empecemos entonces a trabajar con los componentes de la programación. Decimos que cuando se programa no solo se anticipan acciones, también se anticipa un posible estado de cosas al cual estas acciones nos van a conducir. Se puede tener una idea, en el caso de una programación educativa, de cuáles son las cosas que los alumnos debieran hacer o saber. Partimos siempre de establecer ciertas intencionalidades educativas. Es nuestro primer elemento para poder definir qué hacer. Ahora bien, existe una diferencia entre definir el programa en función de nuestros propósitos que definirlo en función de los objetivos. Cuando hablamos de propósitos, hablamos de qué es lo que pretendemos hacer nosotros como docentes para favorecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Cuando hablamos de lo que los estudiantes serán capaces de hacer después de haber vivido un proceso de enseñanza y de aprendizaje, hablamos de objetivos. En el primer caso, o sea, en el caso de los propósitos, nos estamos refiriendo de alguna manera al punto de partida. ¿Qué es lo que nosotros, como docentes, vamos a poner a disposición de nuestros estudiantes? Y en el segundo caso, o sea, cuando hablamos de objetivos, estamos haciendo referencia a los puntos de llegada, en términos de lo que los estudiantes serán capaces de hacer. Los objetivos expresan entonces los aprendizajes que se esperan que los alumnos alcancen, como asimilación de conocimientos, un cambio conceptual, cuando hablamos de capacidades para la resolución de problemas, el trabajo cooperativo, habilidades, etc. En general, en todo programa se definen propósitos, o bien se definen objetivos, o bien ambas cosas. En realidad, propósitos y objetivos son dos maneras diferentes de establecer las intencionalidades educativas. Por ejemplo, si tomamos este módulo programación de la enseñanza, hemos planteado como un propósito central que los docentes del módulo pretenden generar espacios de análisis y reflexión que posibiliten la comprensión y la resignificación de las prácticas pedagógicas en el nivel superior. Es decir, qué es lo que nosotros, docentes responsables de este módulo, vamos a posibilitar, vamos a plantear, vamos a favorecer. En cuanto a uno de los objetivos, proponemos que los profesionales cursantes del módulo logren reconstruir su propuesta didáctica a partir de los aportes teóricos del módulo. Es decir, estamos planteando qué es lo que pretendemos que ustedes, profesionales, logren construir a partir del cursado de este módulo. Fijar objetivos o propósitos
tiene que ver con el carácter público que tiene la programación didáctica. Este proceso de programación de la enseñanza no es lineal y muchos profesores no lo inician planteando las intencionalidades, sino que lo inician a través de la organización de los contenidos. Los contenidos en general incluyen informaciones, conocimientos, conceptos a construir, actividades cognitivas, procedimientos, actitudes, valoraciones. Para programar los contenidos hace falta o se deben recorrer diferentes procesos. En primer lugar, hacer una selección de las temáticas que vamos a incorporar en nuestro programa, organizarles, darles un sentido didáctico y por último secuenciar, definir cómo empezamos, cómo seguimos y cómo terminamos. Cuando ya hemos definido la organización del contenido y los objetivos y propósitos de aprendizaje, tendremos que diseñar, pensar, construir una estrategia de enseñanza adecuada, apropiada y específica para la situación, para la disciplina, para la materia. Implica entonces, hablar de las estrategias implica tomar decisiones acerca de cómo enseñar, qué vamos a hacer, qué tipo de actividades nos proponemos como docentes para generar aprendizajes en los alumnos. Esto implica pautar las actividades de aprendizaje que van a desarrollar los estudiantes para posibilitar su aprendizaje. Entonces hablamos tanto de acciones del docente como de actividades que deberán cumplir los estudiantes. Prever esto al momento implica también prever en forma simultánea los recursos y los materiales que van a ser necesarios para favorecer el desarrollo de estas actividades, como guías de trabajo, la bibliografía, recursos tecnológicos, entre otros. Es importante en este momento, al definir la estrategia, pensar con qué criterios lo hacemos. ¿Qué hay que tener en cuenta para la definición de las estrategias? Por un lado, es importante pensar la orientación que va a adoptar la enseñanza. Esto implica definir los niveles de protagonismo que va a tener el docente y que va a tener el grupo de estudiantes en una propuesta particular. Por ejemplo, si el énfasis está puesto en la transmisión de cierta información con la conducción del profesor, va a tener mayor protagonismo el docente, lo que no quiere decir que el estudiante no tenga un cierto nivel de protagonismo a través de la pregunta, a través de la ejemplificación. Acá tendríamos, por ejemplo, una exposición magistral, una demostración didáctica. Ahora, si el énfasis está puesto en la guía, en la orientación del grupo de estudiantes por parte del docente, implica un mayor nivel de protagonismo de los alumnos. Por ejemplo, cuando se plantea una resolución de problemas, estudio de casos, trabajo de equipo, mayor protagonismo del grupo de estudiantes con la orientación, la conducción mínima del docente, menor nivel de protagonismo del docente. Esto no significa que uno tiene que optar por uno u otro como formas dicotómicas, sino reconocer el énfasis que se puede poner en cada uno de los momentos. Ambas orientaciones pueden estar de alguna manera articuladas dentro de la estrategia y podemos pasar o redistribuir permanentemente ese nivel de protagonismo. Las estrategias también se definen teniendo en cuenta las formas que tiene el contenido que deberá ser desarrollado en la clase. No será la misma si se habla de una asimilación de conceptos, desarrollar habilidades, la práctica de ciertos procedimientos, generar el desarrollo de creatividad o inventiva, pensar en el trabajo cooperativo, la necesidad de que el grupo tome decisiones. Es decir, cada uno de estos va a pautar de alguna manera un tipo de estrategia a tomar en cuenta.
Lo verdaderamente importante es que cada profesor construya esa estrategia en función de la realidad en la que va a ejercer esta práctica de enseñanza. Si toda programación tiende a resolver un problema e implica una intencionalidad, es decir, fija un propósito o un objetivo, evidentemente toda programación necesita algún mecanismo de evaluación. Necesita información, recopilar información acerca del modo en que se está resolviendo la situación de enseñanza y la situación de aprendizaje, el modo en que se está resolviendo el problema que moviliza a estas situaciones de enseñar y de aprender. La evaluación no está ligada exclusivamente a lo que habitualmente conocemos como calificar o poner notas. En cualquier proyecto que vamos a desarrollar, la evaluación juega un papel importante porque nos ofrece información de un estado de cosas que nos va a permitir tomar decisiones a futuro. Cómo mejorar los procesos de enseñanza, cómo optimizar los procesos de aprendizaje. En este caso, los referentes más significativos para plantear el proceso de evaluación tienen que ver con los objetivos y propósitos. ¿Qué evaluar, cómo y cuándo está vinculado con los procesos? Si vamos a evaluar procesos, vamos a evaluar resultados, ambos, qué instrumentos vamos a utilizar en cada uno, cuáles van a ser las fases antes, durante, al final de los procesos de enseñanza. En síntesis, si observamos este gráfico, podemos apreciar que todos los componentes que se ponen en juego en los procesos de enseñanza y que deben ser anticipados para fundamentar nuestras prácticas, conforman una unidad y se entraman en un intento de otorgar coherencia a la tarea de enseñar. Todos estos elementos están contenidos en el mismo proceso, se vinculan unos a otros, se influyen unos a otros. Quiero retomar una idea central. Nuestra tarea implica la programación, implica pensar, anticipar y disfrutar de esa tarea de programar. Así elijamos una programación que sea totalmente con un modelo exhaustivo o una programación tomada como una hipótesis de trabajo que admita un mayor nivel de improvisación o de contingencia. En ambos casos son posibles de tener en cuenta. Pueden utilizarse en un momento u otro del proceso de enseñanza. Sea cual fuera la decisión, es de alguna manera nuestro desafío como docentes. Y por otro lado, es la libertad que tenemos para desarrollar nuestra cátedra, nuestra asignatura, como lo pensemos de la mejor manera posible. Muchas gracias por compartir este encuentro en red.